Bien, pues buenos días a todos. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Cristian David Hernández Silva, el cual nos va a presentar su trabajo de investigación que tiene que ver con el desarrollo del cáncer cervicouterino. El doctor Cristian es químico farmacobiólogo egresado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Realizó su doctorado en Ciencias Biomédicas con orientación en Inmunología por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la misma universidad y es profesor de Microbiología y Bioquímica en el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara y además es profesor de doctorado de la materia de microbiología médica. Es miembro del SNI nivel candidato y ha participado como coordinador de tutorías del Departamento de Microbiología y Patología, así como ha tenido publicaciones en revistas internacionales y particularmente sus líneas de investigación son en inmunología del cáncer e infecciones y esteatohepatitis. Actualmente, el doctor trabaja en el Departamento de Microbiología y Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy pues nos va a compartir su trabajo. Sin más, doctor, le cedo la palabra para que por favor dé inicio con su presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, también mencionarles que esta presentación, eh, un, eh, unos cuantos años, no solamente míos, que quiero aclarar esa parte, sale, sino que más bien yo cuando empecé la parte de mi doctorado, pues empecé a trabajar con esta parte de estrógenos en cáncer cervicuterino, pero me di cuenta pues ya que había un- un camino recorrido en este sentido, juntarlo todo para ver cómo iba la historia, ¿no? Entonces eso fue lo que me interesó y de impacto de estrógenos y prolactina en el desarrollo de cáncer cervicuterino. Y yo siempre les digo que así, como si les gusta Star Wars como a mí, la historia no empezó por el principio, ¿sale? Sino que bueno, va completándose poco a poquito, ¿no? Entonces, para ir entrando en detalle, primero que nada, pues nada más recordar un poco la epidemiología del cáncer cervicuterino en el mundo. Y si bien, pues esta es una enfermedad que ha ido en disminución, pues todavía actualmente pues ocupa el cuarto lugar dentro de los principales cánceres, al menos en lo que se refiere, pues evidentemente a mujeres, siendo primero el cáncer de mama, ¿sale? Pero en este caso tenemos después del cáncer colorectal el cáncer cervicuterino, que algo interesante también es que alcanza el pico de incidencia en la edad de entre 25 y 55 años, que esto concuerda con la parte en que es la edad reproductiva de la mujer, principalmente, ¿no? Por, por lo tanto, esta es justamente una de las primeras cosas a tomar en cuenta cuando hablamos de estrógenos y cáncer cervicuterino. Si nos vamos a la parte de mortalidad, pues sabemos que actualmente también ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, pero si nos delimitamos un poco más en estos datos, la incidencia justamente entre el grupo de 25 a 55 años, el cáncer cervicuterino ya está en un tercer lugar. Entonces, seguido, digo, detrás de cáncer de tiroides y cáncer, en este caso, de mama, lo cual al final de cuentas también nos está hablando de un impacto hormonal en todos estos. Pero en cuestiones de mortalidad ocupa el segundo lugar dentro de este grupo. Y si vemos números, evidentemente el cáncer de mama se lo lleva por bastante, pero también hay una alta cantidad de mortalidad por cáncer cervicuterino en la actualidad, lo que al final de cuentas nos hace ver que sigue siendo un tema de importancia y hay que hacer más investigación al respecto. Nada más como parte introductoria, pues el cáncer cervicuterino sabemos que tiene como principal factor de riesgo la infección por el virus del papiloma humano. Sin embargo, se sabe que el virus del papiloma humano es necesario para la progresión hacia el cáncer cervicuterino, mas no es suficiente, sino que tiene que haber una serie de cofactores. Como sabemos, el cáncer o los cánceres en este caso, son enfermedades multifactoriales y entre algunos de ellos, otros factores que se han relacionado, están la del uso de anticonceptivos orales por largos periodos, ¿sale? Pero también el efecto hormonal de, en este caso, estrógenos y prolactina, aunque hay otros factores de riesgo, evidentemente, que son importantes. Como sabemos, el virus del papiloma humano tiene que entrar
en la basal del epitelio de transformación en el cérvix para infectarlas y empezar a reproducirse. Y conforme se empieza a reproducir, empieza a modificar la estructura y el funcionamiento celular, llevándonos hacia lesiones intraepiteliales de bajo o alto grado, o lo que conocemos también como neoplasias intraepiteliales cervicales, en este caso grado 1, grado 2 o grado 3, que son los NICs. Cuando estas células ya se han transformado en células cancerígenas, pero todavía se mantienen dentro del epitelio, pues hablamos de un carcinoma in situ, o cuando ya rompen, en este caso, la membrana basal, pues ya hablamos de un carcinoma invasor. Dentro, entonces, de los principales factores que vamos a tratar aquí, que son los estrógenos y la prolactina, pues estos primeros son, como sabemos, la principal hormona sexual femenina. Sin embargo, sale no es exclusiva, evidentemente. Su síntesis ocurre principalmente a nivel del ovario, pero también vamos a ver algunas otras formas a nivel del tejido adiposo y placenta. Si hablamos principalmente de estrógeno, pues tenemos que hay tres estrógenos naturales, que son la estrona, el estradiol y el estriol, siendo el estradiol el principal y el que tiene mayor potencia, que tiene, bueno, como funciones principales el desarrollo de características sexuales secundarias, pero también lo que impacta a nosotros en cáncer es porque ayuda a proliferar y diferenciar epitelios, en este caso como el endometrio, como la mama o como el cérvix. Todo esto a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, al ser un estímulo para la proliferación, pues va a tener un impacto, en este caso, a lo que puede referirse a cáncer, que ahorita vamos a ver toda esta parte de la evidencia. En cuanto a cómo actúan los estrógenos, pues tienen que hacerlo a través de receptores. Estos receptores se han clasificado en dos grandes tipos, que son los nucleares y los de membrana, o dicen también por ahí genómicos y no genómicos. En el caso de los primeros, que son los genómicos, estos son factores de transcripción que se encuentran en el citoplasma y una vez que son activados por el estradiol, entran a través de los poros nucleares para actuar como factores de transcripción a nivel nuclear, regulando a otros factores o siendo ellos propiamente factores de transcripción. Y entre otras cosas, pues regulan crecimiento celular, desarrollo, diferenciación, sale de diferentes tejidos. En el caso de los otros receptores, que son los no genómicos, que yo diría, pues no sería la denominación correcta, tenemos a un receptor, perdón, en el caso de receptores nucleares son receptores estrógenos alfa y beta. En el caso de los no genómicos es ese receptor que es GPR, que se denomina como receptor de estrógenos acoplado a proteínas G. Este receptor es activado por estrógenos naturales, pero también hay algunas moléculas sintéticas que nosotros justamente utilizamos en el laboratorio para poder estudiar sus efectos. Cuando el receptor es activado, pues hay varias vías aquí que se van a ver sobreactivadas también. Sin embargo, hay que mencionar que el receptor se ha encontrado a nivel de membrana, por lo tanto, se habla de que son señales no genómicas, pero también se han encontrado en nivel del retículo endoplásmico y algo importante es que también se han encontrado en el núcleo. Entonces, ¿qué está haciendo en cada una de esas partes? Pues bueno, eso sigue siendo parte del misterio, pero es parte de lo que tratamos nosotros de responder. Cuando, en este caso, entonces el receptor es activado a nivel de membrana, puede transactivar en este caso al receptor de factor de crecimiento epidérmico, lo cual activa, entre otras vías, a MAPsinasas, sale OP y API3-CABA-CAT. Están relacionadas en activar transcripción génica, por lo tanto, es que les digo que no me gusta esta denominación de no genómicos, porque pues aquí va a haber transcripción de muchos genes, entre ellos relacionados a supervivencia, diferenciación, proliferación, migración o invasión celular. No necesariamente en el contexto patológico, pero también directamente aquí. También se ha visto que al estar expresado a nivel del retículo endoplásmico, esta activación puede transactivar a fosfolipasa C a la producción de inositol trifosfato que produzca la liberación de calcio intracelular del mismo retículo. Por otro lado, bueno, esto impacta directamente al metabolismo y a procesos de supervivencia celular. Por otro lado, también se ha visto que activa metaloproteinasas que pueden transactivar otra vez al receptor de factor de crecimiento epidérmico o activar la producción de MP cíclico y la transactivación de proteína sinasa A que impacta directamente al metabolismo. Entonces, estamos viendo que GPR pues activa un montón de mecanismos. Este receptor es descrito no hace muchos años, sale a lo mejor aproximadamente unos casi 20 años, ya como un receptor de estrógenos, pero desde entonces está en investigación y poco se ha visto al menos a nivel de cáncer cervicuterino. En cuanto a prolactina, pues esta sabemos es una hormona.
que se sintetiza a nivel de pituitaria principalmente, pero tenemos algunos otros sitios extrapituitarios, como la mama, como la desviación endometrial, el ovario, próstata y algunos otros más. Se conoce que al menos la isoforma principal de prolactina es una isoforma de 123 kilodaltons, pero hay algunas otras isoformas, como una que vamos a hablar aquí, que es una isoforma de 60 kilodaltons, o algunas que tienen mayor peso molecular, que estas tienen que ver con glicosilaciones y algunos otros procesos. Dentro de las funciones, pues sabemos que impactan el desarrollo mamario, la lactación, pero también proliferación, crecimiento y diferenciación de otros tejidos celulares, principalmente. Aquí lo vamos a enfocar, evidentemente, a la parte de tejido cervical. La prolactina también va a tener una serie de receptores. Estos receptores se clasifican de acuerdo al tamaño o peso molecular que tienen en formas cortas, largas y extralargas. ¿Sale? Pero al final de cuentas, todos ellos activan principalmente la vía de las JAK-STAT o la vía de la KT, que, MAPsinasas también, que al final de cuentas nos llevan a la transcripción de genes que también impactan justamente en esto, ¿no? Que es proliferación, diferenciación, migración celular. Pero bueno, entrando entonces en esta parte de cómo se fundamenta o en qué se fundamenta la participación de las hormonas para el desarrollo de cáncer cervicuterino, pues esas son justamente las evidencias que poco a poco quiero enumerando. Una de ellas es que el cervix sí es un tejido sensible a hormonas porque va modificándose durante el ciclo menstrual. También que existe mayor prevalencia de cáncer cervicuterino en mujeres premenopáusicas, principalmente decíamos el grupo entre 25 y 55 años de edad, que el uso prolongado de anticonceptivos orales también se ve que aumenta el riesgo a cáncer cervicuterino, así como otras situaciones como la multiparidad, en la cual también hay una mayor exposición a hormonas. Y hay por ahí lo que denominaban antes como las hijas del dietilestilbestrol, que era un medicamento que se utilizaba, que aumentaba en el caso de niñas que habían nacido de madres que tomaban este medicamento, aumentaba o se veía que aumentaba el riesgo de cáncer cervicuterino también. Además también que los estrógenos a su vez van a regular la secreción de prolactina en la hipófisis y la prolactina va a impactar directamente al cervix. Entonces, los primeros estudios que nosotros tomamos como base para empezar con esto es un estudio que se hizo en los Estados Unidos en los cuales ratones eran modificados para expresar oncoproteínas de BPH. En este caso, las oncoproteínas E6 y E7 del BPH16, que es el más prevalente en el mundo. Y al ser estos ratones transgénicos tratados con 17 beta-estradiol o E2 en este caso, que es el más potente de los tres, producían lesiones muy similares a lo que sería el cáncer cervicuterino en humanos. Pero cuando se eliminaba este estímulo, se veía que había una progresión más lenta o incluso una regresión parcial de la enfermedad. Después se volvió a hacer modificación de ratones, pero en este caso que no expresaran el receptor de estrógenos alfa. ¿Sale? Entonces, al haber esta comparación entre los que sí expresan receptor, los que no expresan receptor y además tener las oncoproteínas E6 y E7, se vio que específicamente los que tenían E7 y no tenían en este caso el receptor de estrógenos alfa, al ser tratados con estradiol no podían producir estas lesiones. Bueno, los tratan con estradiol, raloxifeno en este caso, que es un inhibidor. Esto tanto a nivel de epitelio como a nivel de estroma. Pues aquí otra cosa importante a mencionar es que no impacta solamente al epitelio, sino también a lo que puede haber en la estroma celular y la señalización entre estroma y epitelio también es importante en la parte del contexto de los tumores. Para entrar ya ahora sí a lo que es esa historia que yo les cuento, sale la primera pregunta que nos hacemos es si se expresan o no los receptores de estas hormonas, que son los receptores de estrógenos alfa, beta, GPR y los receptores de prolactina en tejidos de cáncer cervicuterino y si además se modifica su expresión durante la evolución de la enfermedad. ¿Qué resultados vemos acá? Pues estos son resultados de inmunofluorescencias, de inmunistoquímicas y algo que es de notar es que, al menos en lo que se refiere a prolactina, que fueron los primeros estudios, los receptores sí se expresan altamente en tejidos de cáncer cervicuterino. Se expresan en menor medida en este caso en lesiones intraepiteliales de alto y bajo grado, y en tejido normal se expresan relativamente muy poco. Este estudio después también se repite por inmunofluorescencia, pero en líneas celulares que provienen de cáncer cervicuterino, que son GILA, que tiene en este caso infección por BPH18, SIJA, que es genotipo 16, C33, en este caso que no tiene
infección por VPH, y una línea celular que es HACAT, que son queratinocitos no tumorigénicos para utilizarlos como un control, en este caso de célula epitelial. Entonces, lo que se observa en este caso es que sí hay una expresión de los receptores por inmunofluorescencia en las líneas celulares del cáncer, pero una expresión muy baja en HACAT, lo cual puede compararse con lo que vemos a nivel de inmunistoquímica. Entonces, los receptores de prolactina sí se expresan en cáncer cervicuterino, y además otra cosa a notar es que en los tejidos y la de cáncer cervicuterino se encuentra que se produce una isoforma que es la de 60 kilodaltos de la prolactina. Entonces, ¿para qué se está produciendo? Pues bueno, esa es la pregunta, pero evidentemente si se está produciendo de esa forma y hay receptores, pues esto puede activarlos. Esto se corroboró también en las líneas celulares de cáncer cervicuterino y se vio que sí, en efecto, las líneas celulares también producen esta isoforma tanto a nivel de mensajero como a nivel proteico. En lo que respecta a los receptores de estrógenos, también se hizo el estudio posteriormente, y lo que encontramos es que tanto para receptores de estrógenos alfa como receptores de estrógenos beta hay expresión en tejidos de cervix. Y además que aumenta su expresión conforme vamos viendo tejidos de cáncer más avanzados. Evidentemente son diferentes tejidos, pero estamos viendo que hay una baja expresión en NIC1, o aumenta en NIC2, aumenta más en NIC3, y en cáncer sobre todo es donde lo encontramos más alto, tanto para estrógenos alfa como estrógenos beta, y nuevamente lo vemos en este caso en prolactina. Entonces, bueno, receptor de estrógenos alfa, beta y el receptor de prolactina sí se expresan en cáncer cervicuterino, y lo que estamos viendo también es que conforme tomamos muestras de tejidos más avanzados, también hay una mayor expresión. Aparte de que las células, ya que vamos, producen esta isoforma de prolactina. Este mismo estudio también lo hicimos después con el último receptor. Esto ya fue parte de mi tesis doctoral, que es el receptor de estrógenos acoplado a proteínas G. Aquí lo que hicimos fue una comparación entre un epitelio no tumorigénico, que en este caso provenían de cervicitis o algunos otros procesos que no tuvieran que ver con cáncer, y lesiones bueno, neoplasia intraepitelial cervical de grado 1, grado 2, grado 3, así como tejido de cáncer. Aquí la cosa interesante es, en tejido normal sí estamos viendo una expresión, pero la mayor expresión fue en la parte basal del epitelio, que son células que están en alta proliferación, pero aparentemente cuando pasamos a NIC1 tenemos nada o una expresión muy, muy, muy baja. Aumenta nuevamente en NIC2, aumenta un poco más en NIC3, pero sigue siendo una muy baja expresión. Donde sí estamos viendo que se sobreexpresa en altas cantidades es justamente en cáncer cervicuterino. Entonces, aquí viene el misterio. ¿Por qué si está en epitelio normal, después desaparece y finalmente en cáncer vuelve a aparecer en gran medida? Bueno, aquí esta es una pregunta que tratamos de responder a lo largo del doctorado, pero la hipótesis aquí es que como ayuda a la diferenciación y a la proliferación de células también en tejidos normales, es que sí se expresa en tejido epitelial. Pero ahorita vamos a ver, conforme avance los resultados que hemos obtenido, que GPR parece tener un buen pronóstico en cáncer cervicuterino. Entonces, bueno, aquí más bien sería como un mecanismo de regulación para justamente no hacer esa parte buena en cáncer cervicuterino hasta que ya se establece y ayuda a proliferar a las células de cáncer. Pero al menos la conclusión de aquí es que sí existe una relación, una expresión relativamente elevada, tanto en epitelio normal como en cáncer cervicuterino. Y otra cosa interesante es que lo encontramos tanto a nivel de núcleo como citoplasma, pero no pudimos identificar una alta expresión a nivel de membrana celular. Esto al menos por inmunistoquímica. Por lo tanto, estos estudios lo volvimos a hacer también, pero por inmunofluorescencia posteriormente, para ver si había una expresión a nivel de membrana. Para continuar un poco con la historia, ok, ya dijimos, sí se expresan los receptores, pero ahora a ver también, pues al final de cuentas el VPH es importante. Entonces, aquí se utilizó un modelo celular que fue generado justamente en el CIBO, que es el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, que son queratinocitos transducidos en este caso con oncoproteínas E6, oncogenes E6 y E7 de VPH 16 y 18. Entonces, nosotros aprovechamos este modelo también para continuar con nuestros estudios. ¿Qué fue lo que vimos aquí? Que al nosotros poder estimular estos queratinocitos con las diferentes hormonas, estamos viendo que incrementa la expresión de los oncogenes, tanto E6 como E7 del VPH. Entonces, aquí ya empezamos a ver la relación, no solamente
el efecto no solamente de las hormonas, sino también la relación que hay con el virus del papiloma humano y la producción de cáncer. Entonces, al haber una mayor expresión de oncogenes, pues también esto evidentemente tiene que ver con la progresión del cáncer cervicuterino. También nos interesó, pues, qué efecto tienen los oncogenes de este VPH sobre la expresión y localización de los receptores hormonales, porque como decíamos, una cosa es que tenga el receptor de estrógenos alfa y beta en el citoplasma, pero cuando se activa tiene que irse al núcleo para poder hacer sus acciones. Mismas cuestiones ocurren en tanto similar en prolactina y GPR. Entonces, por PCR temporal en este caso, pues lo que vimos fue, una disculpa, que incrementan como tal la expresión a nivel de mensajero, en el caso, por ejemplo, de GPR, una vez que están presentes los oncogenes. Esto se corroboró con un Western blot y vimos que también incrementa la expresión proteica. Aquí algo importante a resaltar es que el receptor, este GPR, es un receptor de 42 kilodaltos. Nosotros estamos observando una banda en los 55 porque se conoce que este receptor es altamente glicosilado. Entonces, bueno, esta glicosilación también tiene un efecto importante que ahorita voy a mencionar. Y a nivel de inmunofluorescencia también hicimos el estudio. Particularmente lo que estamos viendo, si pongo esta nada más como ejemplo, ahorita vienen algunas más, es que aumenta no solo la expresión proteica, a nivel total, sino que también aumenta la expresión nuclear de GPR, cosa importante porque ya decíamos, es un receptor de membrana o está en el retículo endoplásmico, pero ¿qué tiene que estar haciendo a nivel del núcleo? Bueno, continúo la historia y ahorita voy a retomar esta parte. En el caso de los otros receptores hormonales, también estamos viendo que tanto receptores de estrógenos alfa como beta incrementan su expresión a nivel de mensajero, también los receptores de prolactina y como decíamos, GPR. Entonces, al final de cuentas, a nivel de mensajero, los oncogenes de E6 y E7, tanto de BPH 16 y 18, incrementan la expresión génica de los receptores hormonales en general. Esto también, como decíamos, se hizo a nivel de Western blot y también hay un incremento de la expresión de estos receptores a nivel de proteína, pero particularmente en el caso de receptores estrógenos beta solamente se vio esta expresión con el oncogen E6. Bueno, aquí otro misterio a resolver. Cuando continuamos con nuestros estudios, pues bueno, también estamos viendo que hay un incremento en la expresión de estos receptores, no solamente total, sino también a nivel del núcleo. Sobre todo, cuando hablamos, interesantemente en el caso de GPR fue más notorio, pero hay un incremento en la expresión nuclear de todos los receptores, lo que quiere decir que hay una activación de los mismos y están yéndose al núcleo para actuar como factores de transcripción, seguramente. Teoría o hipótesis por comprobar también. En el caso de GPR, también es interesante esto, que los oncogenes E7 sobre todo son los que están favoreciendo la expresión nuclear. Y esto lo corroboramos también por una inmunofluorescencia, en la cual estamos viendo aquí que sí hay receptor a nivel de citoplasma, sí hay receptor a nivel nuclear cuando hacemos nosotros el merge, pero otra cosa interesante es que otra vez no lo encontramos a nivel de membrana, cuando se supone que es un receptor de membrana. Bueno, conclusión hasta este momento, o lo que podemos decir hasta este momento, que los oncogenes, principalmente 7 de BPH, promueven una localización nuclear de los receptores. ¿Para qué? Probablemente para actuar como factores de transcripción. Sin embargo, ¿se estarán activando estos o qué acción van a ejercer una vez que se van a activar? Bueno, para esto entonces estimulamos líneas celulares de cáncer cervicuterino, GILAS y JAC33A y trabajando nuestro control que era JACAT. Y lo que estamos viendo, al menos el primer estudio que se hizo fue con prolactina, lo cual pues, nos mostró que promueve proliferación celular, ¿sale? También va a inhibir el proceso de apoptosis en células derivadas de cáncer cervicuterino, ¿sale? Lo cual pues, podría indicar que prolactina en realidad a lo mejor juega un papel protumoral en este asunto, pero vamos a ver ahorita algunos detalles más interesantes. También se vio que incrementan o disminuyen la expresión de algunas moléculas de supervivencia o proapoptóticas. Entonces, bueno, aparentemente hasta aquí prolactina nos está favoreciendo cáncer, pero más estudios después nos mostraron que no necesariamente tiene que ir por ese lado. Esto mismo se hizo con los otros estímulos que fueron, en este caso, estradiol y para activar GPR.
Entonces, lo que vimos, al menos cuando se estimuló con estradiol, es que hay una modificación también en cuestión de proliferación. Y en el caso de GPR se estimuló con un agonista selectivo que se denomina G1, es un agonista sintético. Pero al final de cuentas, pues estamos viendo que tanto estradiol como la isoforma de 60 kilovatos de prolactina no tienen un efecto lo suficientemente claro en la proliferación. Donde sí estamos viendo que hay un efecto muy, muy, muy claro, es que al estimular GPR se inhibe la proliferación celular. De ahí que les mencionaba que aparentemente, o estamos viendo que como que pudiera tener un buen efecto, un buen pronóstico GPR, aunque la parte de estrógenos alfa, beta y prolactina todavía no es tan clara hasta este momento. Después, también hacemos estos estudios, pero para ver procesos como son apoptosis y senescencia. Es también, digo, aquí lo importante, pues la parte hormonal, evidentemente, pero utilizamos cisplatino como un control de muerte propiamente. Entonces, al hacer el estímulo con estradiol prolactina, lo que vimos es que sí no se ve una clara modificación a nivel apoptótico, al menos para estrógenos alfa, beta y prolactina. Y en el caso de GPR, aquí es interesante que sí promueve apoptosis, sobre todo apoptosis temprana, pero en algunos casos ya se empezaba a ver una apoptosis tardía. Esto hecho por un estudio con anexina y yoduro de propidio en citometría de flujo. Después, este estudio lo hicimos para ver senescencia, pero solamente lo hice yo como parte de mi tesis doctoral en GPR. Y solamente encontré que el G1, que es con el que estimulamos al receptor, produce senescencia, pero nada más en SIJA. En las otras líneas celulares aparentemente no. Esto también es importante mencionar porque aquí los oncogenes o las oncoproteínas de BPH pueden también modificar la expresión de ciertos genes, lo cual es parte de nuestra teoría o nuestra hipótesis hasta el momento. Pero bueno, como conclusión de esta partecita, pues la estimulación solamente con estradiol y prolactina, pues no promueve apoptosis, pero la activación de GPR sí hace tanto apoptosis, necrosis, aunque en mínimo grado, y senescencia celular. También vimos en este caso la modificación a la permeabilidad mitocondrial como un previo a qué procesos pudieran estar modificando tanto la proliferación como estar promoviendo la muerte. Para esto se utilizó un colorante que se denomina mitocapture, el cual si se queda a nivel si entra a través de la mitocondria, se va a polimerizar, nos va a quedar en este caso se va a ver a través de una fluorescencia, de una microscopía de fluorescencia con un color rojo, pero si no entra a través de la mitocondria, por una reducción en la permeabilidad, se quedará en el citoplasma dándonos una coloración verde. Lo que vimos es que en este caso tanto Gila, SIJA como C33, pero no HACAT, se le modifican en este caso la permeabilidad mitocondrial, sale porque promueven en este caso que entre el colorante. Después hicimos el mismo estudio, pero con GPR y vimos una historia un tanto este, diferente. Ya en este caso no estamos viendo que entre, sino que más bien se estaba quedando el colorante a nivel de citoplasma. Entonces, bueno, como conclusión parcial también, pues la activación de los receptores sí disminuyó la permeabilidad mitocondrial. ¿Sale? Y esto nos hizo hipotetizar, pues, hacia dónde va esto, ¿no? También se vio solamente, bueno, en líneas celulares, que el estradiol propiamente puede modificar la captación de glucosa. En este caso, como tal, pues decimos que favorece el efecto Warburg porque promueve la captación de glucosa. Lo que hicimos fue medir la glucosa en el sobrenadante para ver si antes del estímulo y después del estímulo quedaba más o menos glucosa. Entonces, al quedar en este caso menos glucosa en el sobrenadante, quiere decir que aumenta la captación, pero también promovió la producción de ácido láctico, lo cual es algo característico del metabolismo de las células tumorales, que es denominado como el efecto Warburg. También se vio la producción, en este caso, de óxido nítrico, y también en este caso estamos viendo que estradiol propiamente disminuye la producción de ácido nítrico, de óxido nítrico, perdón, en estas líneas celulares. También esto se vio a nivel de calcio intracelular para ver cómo se modifica justamente el movimiento del calcio entre la célula, fuera y dentro de la célula. Y esto comparado con ionomicina, pues un ionóforo que permite la captación de calcio. En este caso, vimos que estradiol
y G1, porque en este caso se estimuló con los dos, no modificó las concentraciones citoplásmicas de calcio. Entonces, al final de cuentas, de estos estudios que tienen que ver con el metabolismo, la permeabilidad mitocondrial, el óxido nítrico y el calcio van a regular, sí, en parte importante el proceso de muerte celular. Y estamos viendo que se favoreció la supervivencia de células de cáncer cervicuterino, muy en lo general, a excepción del caso de GPR. Entonces, bueno, es un poco complejo juntar todos los resultados, pero justamente pues falta más piezas para tratar de armar la historia completa, ¿no? Cuando hacemos nuestro mapa metabólico, pues algo en que encontramos es que los estrógenos propiamente van a promover la expresión. Se hizo un estudio en este caso de secuenciación de RNA para llegar a este resultado. Entonces el estrógeno como tal pues está promoviendo la expresión de genes que se asocian a vías como son glucólisis, fosforilación oxidativa o vías que tienen que ver con el crecimiento, la invasión y la metástasis celular, tanto en algunos sentidos para promoverlo como en algunos sentidos entonces para inhibirlo. Entonces, bueno, faltan algunas piececitas aquí todavía que conjuntar en cuanto a la parte de estimulación celular, pero también después viene otra pregunta, pues bueno, ¿qué está sucediendo en el microambiente? Porque si bien sabemos, pues sí, las células tumorales van a tener la capacidad de producir muchas sustancias, pues estas sustancias, ¿qué efecto van a tener en las células que están alrededor, como decíamos en este caso, el estroma? Bueno, justamente se hizo este estudio para ver qué efecto podían tener sobre células NK, que como sabemos, pues son las principales involucradas en la inmunovigilancia contra el cáncer, ¿no? Vimos primero si se expresaban o no los receptores en linfocitos NK, y lo que encontramos es que sí, evidentemente hay una expresión tanto de receptores estrógenos alfa, beta, GPR y receptores de prolactina en diferentes isoformas. Entonces aquí, pues si tienen respuesta a las hormonas también los van a impactar de algún modo. Hormonas tanto producidas de forma endógena a nivel ovario o a nivel hipoficiario en el caso de la prolactina. Pero si recordamos, pues también las líneas de cáncer podían producir, o el tejido de cáncer podía producir esta isoforma de prolactina. Se vio también si las hormonas tenían algún impacto en la lisis mediada por linfocitos natural killer. Y como resultado, pues aquí lo que vemos es que si bien estradiol tiende a disminuir la citotoxicidad mediada por células NK, no es tan claro el efecto, ¿sale? No, en muchos de los casos no se ve una significancia propiamente, pero sí se ve una tendencia a modificar la capacidad de producir lisis. Mientras que en el caso de prolactina sola y en combinación con estradiol aumenta la lisis celular. Entonces, si bien decíamos hace rato, bueno, prolactina parece favorecer la supervivencia, entonces no sería buena. Pero en realidad también, por otro lado, está ayudando al estradiol a producir una mayor lisis de células tumorales. Entonces, no necesariamente vamos a ver que sea un factor de riesgo, sino también podría, en este caso, ayudar. Por lo tanto, pues las hormonas en el microambiente podrían modular la citotoxicidad de la CNK contra estas células tumorales. Como también sabemos, una de las formas en las que las CNKs van a producir muerte es produciendo granulación, que van a liberar granzimas y perforinas que ayudan en este caso a perforar la membrana y activar la apoptosis de células tumorales. Entonces se vio la expresión de CD107A como marcador de degranulación de células NK, estimuladas obviamente en este caso con estradiol con prolactina o la combinación de las dos, en las cuales vemos que el estradiol pues sí tiende a disminuir la granulación otra vez, sale, pero prolactina sola y en combinación con estradiol la van a aumentar, que es un resultado que concuerda con lo que vimos anteriormente. También se buscó en este caso la expresión de receptores de citotoxicidad, NKG2D, NKP30, NKP44 y 46, así como los ligandos, en este caso de NKG2D, MIC-A, MIC-B y MIC-A soluble. En general, digo, hay muchos resultados aquí, pero lo que podemos resaltar es que las hormonas no tuvieron un efecto en la expresión de los receptores de citotoxicidad, al menos no es claro estadísticamente. Y en el caso de los receptores los ligandos, una disculpa, de los receptores de citotoxicidad del NKG2D, en células GILA, la prolactina aumentó la expresión de MICA, MICB, en SIJA la disminuyó, pero en general las hormonas también tuvieron una tendencia a reducir la liberación de MICA soluble, lo cual podemos decir es bueno porque se evita en este caso la inactivación de NKG2D.
Entonces, bueno, de esta parte de los NKs, como muy en lo general, pues vemos que sí presentan receptores celulares, digo, hormonales en estas células, que las hormonas modificaron la expresión de ligandos de citotoxicidad celular, así como modulan el proceso de granulación. Por lo tanto, podemos decir que sí hay un aumento de la citotoxicidad mediada por células NK, lo cual, vamos a ver, a nivel menos, al menos del microambiente, pues puede ser benéfico y no precisamente jugar en un mal sentido. Entonces, bueno, todos estos son resultados de experimentos que se han hecho a lo largo de años y hay muchas preguntas por responder. Yo estoy seguro que en las preguntas van a salir muchas cosas que quisiera contarles en ese momento, pero como conclusiones, lo que sí podemos decir, entre otras cosas, es que los oncogenes del BPH median, por un lado, la sobreexpresión y la localización, principalmente a nivel nuclear, de los receptores hormonales en cáncer cervicuterino, que a su vez las hormonas incrementan la expresión de los oncogenes virales, por lo tanto hay una participación ahí de los dos, que estrógenos y prolactina van a modular, entre otros procesos, la proliferación, la apoptosis y el metabolismo en células de cáncer cervicuterino, que los estrógenos y prolactina además modulan la actividad de linfocitos NK contra células tumorales, pero esto nos lleva a pensar en que la modulación de vías hormonales podría funcionar como una diana terapéutica para cáncer de cervix. Todavía hay muchos estudios que hacer, les digo, pero pues vamos todavía en ese camino. Entonces, bueno, pues esto es toda la parte que les voy a presentar. Muchas gracias, pero estoy abierto a todas las preguntas, que sé que hay varias curiosidades ahí que van a surgir. Muchas gracias, doctor, por su Mira de qué. presentación y tan interesantes resultados. La sesión ahora está abierta a preguntas. Si alguien tiene una pregunta, adelante, Paula, por favor, doctora Paula. Gracias, Dulce. Gracias, doctor Cristian. Muchas gracias por su presentación. Mi pregunta, bueno, tengo dos preguntas. La primera es sobre el GPR, que Ujú. nos decía que se veía de manera nuclear. ¿Cómo es que esta proteína, que es un receptor transmembranal, que entiendo se puede insertar en la membrana del retículo, cómo se puede ir al núcleo? ¿O es también membranal la tinción en el núcleo de la membrana nuclear? ¿O cómo podría funcionar como factor de transcripción como usted nos lo estaba proponiendo? No hay algo claro todavía, pero sí ha habido varios estudios hay uno en particular que es en cáncer de mama y es algo que nosotros estamos queriendo ahorita, justamente hacer en líneas de cáncer de cervix, que lo que veían ellos, justamente ellos rastreaban, dónde estaba el receptor específicamente, si estaba en retículo, si estaba en núcleo, y lo veían en ambas localizaciones, nivel citoplasmático, nivel nuclear. Cuando lo ven a nivel nuclear, lo que hacen es hacer una inmunoprecipitación de cromatina y se dan cuenta de que está en promotores de genes, particularmente dos genes, que eran factor de crecimiento de tejido conectivo y CEFOS, los cuales justamente pues se relacionan con vías, en este caso, de proliferación, invasión y metástasis. No es claro el por qué, lo que sí se ha visto, que también ese estudio lo evalúa, es que si el receptor pierde sus glicosilaciones, se va hacia el núcleo. Eso nosotros lo estamos queriendo justamente hacer a nivel de cáncer de mama, de cervix también, porque justamente como veíamos el receptor, sí hay una banda de 55 kilodaltons, lo que nos indica que sí está glicosilado. Una de las cosas que se vio también que hace que se pierda la glicosilación son variantes genéticas. Sin embargo, eso no lo hemos evaluado propiamente en las líneas celulares, pero hay una variante en particular que hace que cambie una prolina por leucina en la posición 16 del receptor, y al no estar este cambio, no puede haber una glicosilación del receptor, lo cual, en vez de llevarlo hacia membrana, lo lleva hacia el núcleo. ¿Cómo es el proceso en el cual de estar en membrana pasa a nivel soluble, a nivel nuclear? Tampoco es muy claro, y no, de ahí sí no hay nada que lo haya evaluado todavía, pero evidentemente pues se creería, o sea, la hipótesis es que tiene que haber alguna chaperona ahí que lo saque de la membrana para llevarlo al núcleo.
pero sí, no es claro el mecanismo todavía, pero sí es algo bastante interesante. De acuerdo, muchas gracias. ¿No? Y de acuerdo como ya a sus conclusiones, ¿cuál sería como la propuesta terapéutica? Veo que hay como resultados contradictorios, entonces, ¿cómo está pensando en una terapia que involucra las hormonas? A lo mejor habría que tomar en cuenta alguno de los receptores solamente, no yéndonos por todo. Digo, propiamente yo, claro que defendería al GPR porque fue mi tesis, ¿no? Pero, digo, le tengo cariño por ese lado. Sobre todo si hay mucha, no propiamente contradicción, pero sí hay resultados un tanto opuestos entre receptores de estrógenos alfa, beta y prolactina contra GPR. O por ejemplo, alfa y beta solitos no serían tan buenos, pero cuando ya ponemos prolactina, pues en ese caso sí. Entonces, yo no me atrevería en este momento a dar una propuesta de cómo será terapéuticamente, porque sí falta todavía como que estudiar gran parte. Algo que se está estudiando también como parte del grupo de investigación son los fibroblastos asociados a cáncer. Entonces también a otra cosa que se ha visto ahí propiamente con GPR, yo lo documenté mucho, fue que suele haber una comunicación justamente entre las células epiteliales del cáncer con las células estromales, principalmente fibroblastos, justamente por esta parte de las glicosilaciones y demás, fue que lo llegué a encontrar. Entonces, pues a lo mejor con GPR puede haber un poquito más claridad en los efectos que pudieran tener. Sin embargo, pues todavía faltaría estudiar mucho, ¿no? Porque todo es hecho a nivel de cultivo celular o a nivel de histoquímica, inmunofluorescencia, pero falta ver la parte in vivo, ¿no? Como de cómo podría resultar, porque aparte los hormonas no tienen impacto solamente en cervix, sino a nivel general. Entonces, así una propuesta que yo le puedo dar ahorita no lo veo tan factible, pero a lo mejor yo defendería más la parte del GPR. Muy bien, muchas gracias y No, de felicidades qué. por sus resultados. Gracias. Muchas gracias, Paula. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? Sí, doctor Lenin, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Cortés. Em, Gracias por la presentación. Me estoy preguntando si en base a lo que ya se hace en la clínica, que es a veces tratamientos con tamoxifén a grandes cohortes de mujeres por otro cáncer, por ejemplo, por cáncer de mama, ya se ha analizado qué pasa con esas mujeres en cuanto a su riesgo o frecuencia de desarrollar cáncer cervicuterino cuando están con tratamiento con tamoxifén. O si ustedes tienen pensado plantear algún estudio así, usando, digamos, como modelo lo que ya ocurre de administrarles largos tratamientos a grupos grandes de mujeres, que son tratamientos por años. Ujú. Sí, particularmente que se haya visto, no, es una propuesta interesante, la verdad, muchas gracias por el comentario. Eh, Al menos en el contexto de los receptores de estrógenos, pues sí sabemos, por ejemplo, que el tamoxifén, pues es un inhibidor en este caso de alfa y beta, pero interesantemente activa a GPR, entonces tiene el efecto contrario. Entonces, a lo mejor propiamente por ese lado no se ha visto, aparte de que GPR todavía tiene mucho misterio de por medio, pero sí, una de las moléculas que activan la vía de GPR es tamoxifén, aunque inhibe receptores estrógenos alfa y beta. Entonces, todavía no se sabe si en ese sentido, si el tratamiento, en este caso para cáncer de mama, a menos que sí exprese receptores, va a impactar en este caso en riesgo o beneficio a nivel de cáncer cervicoterino, porque podría ser beneficioso si lo vemos en el contexto de alfa y beta, pero podría ser de riesgo en el caso de GPR, aunque ya vimos que GPR, pues en realidad parece más benéfico que, que jugar en contra, ¿no? Muchas gracias. No, de que. Gracias, doctora Paulina. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor?
Me parece que ya no veo más manitas levantadas. Ujú. Ah, doctor Juan Carlos, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Perdón, es que estaba en un viaje, pero bueno, ya estoy de regreso. Bueno, primero felicidades, es un trabajo muy bonito y es maravilloso porque vemos el papel de las hormonas, la regulación de las hormonas a lo largo de varios procesos biológicos y en particular, bueno, en el caso de cáncer de cervix es maravilloso principalmente porque es un tejido que prácticamente responde a una gran cantidad de hormonas y me surgieron muchísimas preguntas, pero bueno, en el modelo que tienen, pues es un ambiente totalmente controlado, es decir, no hay fluctuaciones hormonales. Entonces creo que es un modelo muy bonito, por lo menos para identificar que realmente en este tipo de células tumorales hay expresión de receptores estrogénicos. No desconocía que hubiera receptores a prolactina, pero Ujú. eso también me dio un boom todavía más, más importante. En el caso, por ejemplo, bueno, bueno, estos modelos son muy regulados, es decir, no hay fluctuaciones hormonales. ¿Cómo esperan verlo? Por ejemplo, y ese es uno de los problemas que tenemos cuando se trabajan con hembras, en el caso de modelos animales o en el caso de mujeres, esta ciclicidad hormonal. ¿Cómo se esperarían ver la expresión de estos receptores a lo largo de estos procesos tumorales? A lo largo del proceso tumoral. Ah, Por la regulación también, digo, por exacto. la ciclación de las hormonas. Parte interesante sería en ese caso ver también cómo se modifica a lo largo del ciclo Ujú, menstrual la expresión de los receptores. claro. Porque algo también que se ha visto es que la misma señalización de los estrógenos hace que Ah, aumenten también los receptores de forma normal. Entonces, seguramente al aumentar o bajar en este caso las hormonas, pues también va a tener un efecto directo en la expresión del receptor. Porque si bien son receptores constitutivos, sí aumentan su expresión cuando hay más hormona. Eso sí, es un hecho. Y por lo mismo, pues sí, digo, no, nunca me había preguntado eso. Qué buena pregunta. Pero pues sí, digo, seguramente deberá de tener algún impacto, sobre todo cuando ya hablamos de un periodo tan prolongado, ¿no? así Más es. En viendo el caso, el por rango ejemplo, de edad. en sus papeles de reguladores a la baja y a la alta, principalmente cuando sobrepasamos niveles altos de estrógenos o de Ujú. prolactina, también tenemos esos efectos inhibidores, entonces, o bloqueadores. Eso sería muy interesante poderlo ver para ver en el caso la idea que tienen de utilizarlo como un modelo o como una herramienta para tratar cáncer cervicuterino con el uso de algún efecto, con un factor endocrino. Ujú. Sería maravilloso poder ver cómo es el comportamiento a lo largo de esta ciclicidad hormonal, en el caso de estas regulaciones hormonales, de esta proliferación celular o apoptosis que está haciendo estos tejidos celulares. Una parte también importante que me pareció, por ejemplo, en el caso de prolactina, ciertamente tiene muchas isoformas y también se libera de manera cíclica en algunos momentos Ujú. específicos. Pero, por ejemplo, donde se ve el pico más alto, que es en el caso del parto, días cercanos al parto, hay picos muy altos de prolactina. ¿Han más o menos visto cuál es la cantidad o cuál es lo suficiente eh, um, concentraciones de prolactina que puedan estar inhibiendo o sobreestimulando la apoptosis o la muerte de su tejido celular? En ese sentido, no. Digo, o sea, se hicieron en su momento las curvas para Ujú, utilizarlas. Normalmente las contracciones inhibitorias ujú, o efectivas 50, ¿no? ujú, Y todo basado en datos que hay en la bibliografía que nos hablan ujú. justamente de cuáles suelen ser los niveles o otros estudios que también han utilizado concentraciones similares. Pero sí un punto máximo, un punto que regule hacia un lado o hacia otro, Ujú. no se ha visto. Al menos nosotros no. Ok. Y por Cosa ejemplo, bueno, interesante. sí, hablaban de la informe de 70K. En el caso, por ejemplo, yo me recuerdo hace muchísimo tiempo que utilizaban en algún momento otra prolactina, otra isoforma que es la 17K, que se utilizaba principalmente como un agente o como una molécula para poder inhibir retinoblastomas, Ujú. principalmente en los recién nacidos. ¿Han probado con esta también, 17K, o han analizado la presencia de 17K y sus efectos sobre este tipo celular? No, 17K no. Se hizo la 60 porque, digo, se Ujú. vio que se expresaba, pero no, esa isoforma no lo hemos visto. No. Ujú. Sí, porque sí tenía había algunos trabajos que mostraban que tenían un efecto apoptótico principalmente sobre retinoblastomas. Entonces, eso pudiera dar algún
alguna idea por ahí también que no solamente, Sí, bueno, que también. alguna de sus isoformas pudiera ser benéfica para el tratamiento de tumores y otras puede ser la que puedan incrementar la proliferación celular de estos tejidos celulares. Ujú. Está muy bonito el trabajo. Y en otra, desconozco si hay algún modelo biológico que replique cáncer cervicouterino. Desconozco. No sé si ustedes tengan algún conocimiento de algún modelo biológico o algún modelo de laboratorio. Perdón, de ratón, conejo o rata. Bueno, que yo conozca solamente, me regreso un poquito, el que les mencionaba al principio, que fue, para mí yo lo tomo como base siempre de todo lo que Ujú. hacemos. Es un modelo de Estados Unidos, Ajá. que es en ratones transgénicos, Ok, es justamente. transgénico. Sí, que son estos de acá. Son Ajá. ratones que expresan las oncoproteínas E6 y E7, Ujú, y hay otro que tiene E7, pero que además no tiene receptor estrógenos alfa. ujú. Pues son con los que nos hemos basado, que es el grupo de Lambert, de Ajá. Paul Lambert. Y hay estudios aquí que han hecho en México con colaboración. La verdad es que Ujú, a mí, yo cuando vi esto se me hizo muy interesante también ver, bueno, estrógenos alfa, pero y el GPR, ujú. qué pasa también, ¿no? Entonces, en modelos murinos esto es lo que se ha visto sobre todo. Ok. Pero Por igual digo, ejemplo, son lesiones muy similares a CACU, aunque no es claro, específicamente CACU. en ese tipo de modelos yo creo que no han intentado, por ejemplo, ver su ciclicidad hormonal Ujú, y que pudieran tener ahí en ese modelo más completo el aspecto fisiológico, su ciclicidad estral y cómo se está comportando el cáncer cervicuterino y cómo las hormonas pudieran estar regulando este proceso. ujú. Sí, ahorita que mencionaba, lo primero que pensé fueron los ratones. Pues, digo, pensé en Ajá, humanos, pero sí. pues se me hace más complejo todavía. Pero me acordé de los ratones, dije, pues ahí sí, sería algo interesante ver. Y, por ejemplo, pueden bloquear ahí de manera selectiva, por ejemplo, pueden bloquear la liberación de prolactina, principalmente con bromocriptina o cabergolina, para tener un efecto directamente sobre estrógenos o también progesterona, o pueden ahí jugarle con un buen de modelos inhibitorios para la síntesis hormonal, que no necesariamente tiene que repercutir sobre que sea alguna bloqueo de algún bueno, que no, alguna mutante que pueda interferir con los resultados. Y eso lo haría un poquito más cercano a lo que está sucediendo de manera biológica, ya el Ujú. modelo completo. Sí. Sí, la verdad que sí, pues ese modelo daría para estudiar ese tipo de cosas que, digo, yo honestamente no me las había preguntado ahorita que las mencionas, son bastante interesantes. Pues a lo Ujú. mejor buscar esa colaboración, ¿verdad? Sí, Para y hacer. es muy sencillo. Bloquear, por ejemplo, prolactina es muy fácil con bromocriptina o cabergolina. Sí. Y algún bloqueador de receptor a progesterona, también RU486 o mifepristona. O hay varios modelitos por ahí que se pueden utilizar para bloquear la activación, los efectos de algunas hormonas y puede ser un modelo más bonito como para hacerlo ya en conjunto, ya el modelo biológico. Ya tiene la parte celular, que esa es la punta de lanza, pero Ujú. ya verlo en el aspecto completo pudiera dar ya más certeza de la aplicación de hormonas como un tratamiento para tumores. Pero está Ujú. maravilloso, muy bonito trabajo. Muchas felicidades, Gracias. doctor. Muchas gracias. Gracias. A usted. Muchas gracias, doctor. En el chat tenemos una pregunta. Karen comenta, muchas gracias por su presentación, tomando en cuenta la posible retroalimentación entre hormonas o receptores hormonales y las oncoproteínas. ¿Podría ser que aquellas mujeres con afecciones, perdón, hormonales sean más propensas a que una infección por VPH progrese con mayor facilidad a cáncer cervicuterino o que en un cáncer ya establecido sea más agresivo? Sí, solamente por la naturaleza de la molécula, que el estradiol sigue siendo un esteroide, y como esteroide, otra cosa que es importante, digo, no fue parte de la plática, pero los esteroides como los estrógenos, sí se ha visto que van a tener un efecto, en este caso un tanto supresor en el nivel del sistema inmunológico. Entonces, al suprimir la participación del sistema inmunológico, también hay una mayor propensión al cáncer. Digo, a muchas infecciones, entre ellas, pues mayor propensión a que el mismo VPH se pueda desarrollar con mayor facilidad, pero también a una supresión del sistema inmunitario que evite o que reduzca, en este caso no evitar, pero que reduzca la vigilancia contra el cáncer. De acuerdo, muchas gracias, doctor. No, aquí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? Adelante, sí, doctor Lenin o doctora Paulina, adelante.
Gracias. Ahora sí soy yo. Eh, gracias. Es muy padre, muy emocionante seminario. Mi pregunta va un poco por lo que preguntaba la doctora Maicot. ¿Cómo funciona el GPCR? Es decir, se ha identificado en varias membranas, pero ¿eso sería normal en unas células no de cáncer cervicouterino o si es patológico? Esa sería la pregunta. Ujú. Ah, ok. De forma normal debe de estar en membrana. De forma normal estaría en membrana al ser un receptor acoplado a proteínas G. Y eso sería lo que debería suceder, ¿no? Les digo, esta parte es bastante interesante y hay cositas ahí que queremos investigar, referente a la localización justamente de GPR. Pero lo principal que se veía en esos estudios, y ha habido otros al respecto también, es que las glicosilaciones directamente impactan en la localización del mismo. Entonces, si no está glicosilado, se va a núcleo. La hipótesis que yo me generé durante el doctorado, que es justamente parte de lo que hay que comprobar, tiene que ver con el hecho de que justamente los oncogenes, principalmente lo que es E6 de BPH, modifican la expresión de glicosiltransferasas. Entonces, al haber una modificación en glicosiltransferasas, también esto va a impactar a la glicosilación de proteínas en general. Eh, no es algo específico y habrá mucho estudio de por medio. Les digo, y solamente la hipótesis que yo me generé, porque yo también me preguntaba muchísimo esa parte, pero entonces, ¿qué está haciendo en en el núcleo, no? Un estudio ese casi acaba de salir, por eso no lo agregué todavía aquí a la presentación, falta hacer un poco más de hincapié en esa parte. Se hizo un estudio de secuenciación de RNA y justamente para buscar esta parte de de la expresión de diferentes genes, ¿no? Entre ellos, importantemente, pues glicosiltransferasas. Sí se ve a nivel de RNA, que se modifica esta expresión y pues falta justamente como que hacer la unión, ¿no? La unión entre esta parte de la historia con esto para poder dar una conclusión pues un norte, ¿no? De por dónde va este proceso. Pero sí la evidencia apunta mucho a que tiene que ver con esto, pero no hay un mecanismo todavía claro. Les decía, por ejemplo, esa parte de las variantes genéticas sí se ha visto, pero bueno, la variante no la hemos investigado en líneas celulares, pero pues tampoco podemos hablar de que la variante esté en todos los casos de cáncer cervicouterino. Entonces también habría cositas ahí que responder. Todavía está un poco pendiente. Y entonces, pues en un tejido normal, ese receptor, ¿cuál sería su señal? O sea, pensando en las hormonas o incluso el tamoxifén, ¿podría ser blanco de alguno de estos? ¿De alguno de los medicamentos? Sí. Pues se ha estudiado justamente el tamoxifén por el hecho de que lo activa y también hay algunos antagonistas. O sea, hay algunos antagonistas que se han creado para estudiar justamente la acción del receptor. Pero de forma normal, pues lo que se ve es que promueve proliferación y diferenciación celular. De ahí que mi hipótesis justamente es por eso está presente en el tejido normal, pero solamente en la membrana basal. Sin embargo, cuando ya nos vamos a cáncer, se sobreexpresa en todo el tejido, no nada más en la parte, en alguna parte del tejido, ¿no? Pero de forma normal, pues promueve proliferación. Sin embargo, como el receptor se ha estudiado mucho en cáncer de mama, pero en otros tipos de cánceres apenas como que empieza. Cáncer de cervix, nosotros, digo, no somos de los primeros, no digo lo primero, pero de los primeros que lo vimos. También se ha visto en cáncer de próstata, se han estudiado variantes genéticas en cáncer de testículo, por ejemplo, pero son muy apenitas lo que se conoce. Sí se conoce mucho en cáncer de mama y sí por el impacto directo de estrógenos. Pero en general, pues lo que promueve es justamente eso, la proliferación más que nada. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Muchas gracias, doctor. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Cristian? Me parece que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces, pues le agradezco mucho, doctor, por habernos compartido hoy sus resultados. Y bueno,
Esperamos contar con usted en mostrándonos los avances de su investigación próximamente. Con mucho gusto. Gracias a todos por su asistencia y que tengan buen día.